Apenas levantaste. Listo, vamos a continuar entonces. Ya hicimos el resumen de dónde quedamos hasta la clase pasada. Tema 7. Vámonos con a ver el componente de comparativo entre las tres plataformas, Android, iOS y Windows Phone. Segunda parte de esta clase teórica. Y decíamos que si vemos aquí más o menos el resumen de cómo se estructura la página de galerías en las tres plataformas, iniciando por lo que es Android, iOS y Windows Phone, el formato es similar, es rectangular, ¿verdad? Tal vez en el caso de Android con unas imágenes un poco más amplias y en el de iOS, como su estilo, un poco más pequeñas y más delicadas, diría yo. Y aquí el intermedio en el caso Windows, ¿no? A nivel de galerías, las características de la disposición de imágenes están regidas por la retícula propuesta por cada sistema operativo. En el caso de que excedan el área disponible, se realiza un recorte, generalmente cuadros de la imagen a mostrar. Android es un caso particular, ya que al mostrar imágenes en la vista de cuadrícula, cuando se considera necesario, es posible utilizar un desplazamiento horizontal. Cuando esto sucede, es recomendable mostrar un pequeño trozo de la imagen siguiente. Entonces, en este caso en el caso Windows, como lo vimos en la clase anterior, tiene un estilo muy de movidas hacia la derecha, pantallas completas. El caso Android, en este caso, mueve hacia abajo, ¿no? En horizontal. Es similar. Cuando esto sucede, es recomendar mostrar un pequeño trozo de la imagen siguiente. Entonces, en esta experiencia, todos tenemos un teléfono en la mano. Pueden abrir su galería. Sí, Listo. Se nota en el caso de Android hacia dónde se hace el rollback, los que tienen Android, el scroll. hacia abajo. Exactamente. Entonces, aquí creo que hay un tema. Ajá. En el caso de los que tienen iOS, creo que Adaya tiene por allí, era la mayoría los que tenían iOS. ¿Hacia dónde haces el scroll, Adaya? Aló, aló. O sea, supongo que depende de la versión, porque yo tengo iOS y lo tipo tengo que scrollear hacia arriba, pues tipo, me salen las fotos más viejas de arriba. Pero José Miguel está diciendo en el chat que hacia abajo. Exactamente. Entonces, fíjense, aunque aquí, dentro del estándar, Android comenta que lo hace de manera horizontal, yo también por acá tengo un teléfono Samsung y lo hago y el scroll se hace hacia abajo. El caso de Windows, de iOS, que generalmente se hace vertical igual que Windows, se hace horizontal hacia la derecha. Acaba de comentar, creo que fue Gabriel, ¿no? Que en su caso lo está haciendo hacia el lado vertical. Entonces, hay cambios sutiles dentro de los sistemas y plataformas basados en el modelo de dispositivo o la marca del dispositivo, que aunque la plataforma tenga ciertas características estándares, la implementación del software puede trabajarse de manera diferente. En este caso, la galería que acaban de ver. ¿Ok? También tengo Android, profe, por ahí dijo Adaya, yo pues voy a escucharlo otra vez, también hacia abajo. Entonces, y de hecho, creo que Windows es el que está quedando actualmente con la versión hacia el lado horizontal, pero tanto Android como iOS se han ido a la parte vertical, el scroll hacia abajo. ¿Ok? Entonces, sí hay ciertos estándares, pero dentro de cada plataforma incluso hay versionamientos por modelo de teléfono. ¿Ok? Seguimos entonces con el menú lateral.
El menú lateral se ha hecho muy popular en Android, iOS y Windows Phone, aunque por ahora solo el primero lo incorpora en sus guías oficiales en Android. ¿Recuerdan que dijimos que eran las guías oficiales? ¿Alguno lo recuerda? Ajá, ok. Vamos a refrescarlo para que no se nos olvide. Existe como, así como en las organizaciones y empresas, a los que están trabajando y a los que o a nivel de documentación, así como existen recomendaciones para que la manera de usar un API cuando te vas al API Java o cuando te vas a los frameworks que te dan información y documentación de cómo se utiliza cada librería. Sucede también que las plataformas generan una cantidad de características para sus programadores o sus programadores o las personas que alimentan sus galerías, sus tiendas de productos y aplicativos. Ellos crean una guía oficial donde hacen recomendaciones que además son tomadas en cuenta para la evaluación, que recordemos también, hacen aprobaciones para que uno pueda liberar a través de las tiendas de las diferentes plataformas nuestros aplicativos. Y en particular tiene muchos temas de seguridad, son de los más restringidos, accesos y ese tipo de cosas, pero también hacen guías oficiales, en esas guías oficiales se contienen temas asociados a la definición o estándares de componentes gráficos. Entonces, en esas guías oficiales, una de las recomendaciones que se hace es el uso del menú lateral. ¿Ok? Android es el único que ha estandarizado su uso en las guías oficiales, recomendándolo para los niveles de navegación más altos de la aplicación. O cuando las opciones del menú no tengan relación directa entre sí, en el caso contrario, es mejor utilizar pestañas. También vale recordar que las guías oficiales son guías, pero no necesariamente estrictas. Eso quiere decir que uno puede hacer implementaciones diferentes y bueno, luego van en pro de la aprobación para la publicación. Pero Android es el que tiene en general, o lo utiliza más dentro de sus aplicativos, las personas que desarrollan con él, sobre estos niveles de navegación eh, del menú. ¿Ok? En iOS se puede encontrar muchas aplicaciones que lo utilizan. Un ejemplo de las buenas prácticas, aunque no reconocida por la guía de diseño, es PAT. En la red social se implementa este tipo de navegación desde su versión 2. En Windows Phone su uso aún no está muy extendido. De hecho, la aplicación de Facebook es una de las pocas que utiliza el menú lateral para navegar por los contenidos. Entonces recordemos, y que me parece que algunos de ustedes lo tienen en la práctica de sus proyectos. Recordemos lo que también decíamos de la huella. ¿Recuerdan lo que es la huella? Alguien que levante la mano y me lo refresque, o lo debo refrescar yo. Bueno, recuerden que los menús a nivel de los menús laterales lo que implican es un apoyo para navegación. Pero cuando tenemos muchas subpáginas, el pad nos da como la ruta previa para poder devolvernos, sobre todo si tenemos más de 3 niveles, devolvernos a los niveles anteriores, ¿ok? Entonces, es una práctica que también se aplica en las páginas web, ¿vale? Entonces, y esa es Android lo tiene más popularizado, iOS lo utiliza de manera intermedia, mientras que en Windows es menos utilizado porque ellos utilizan más el scroll a la derecha. El botón de volver de Android se usa arriba y abajo, aquí y acá. En iOS siempre está arriba, acá. Y en Windows es el botón físico del terminal, por acá. Entonces, fíjense, esto es una opción que cuando ustedes hacen el movimiento con la mano en un teléfono que tiene sistema operativo Android, les permite desde la pantalla con touch moverse a, a la pantalla anteriores, ¿verdad? Además, nos permite mostrar todo lo que tenemos abierto
y este al menú principal. Este es también, físico y este es físico. Este nos da dos opciones, este nos da la opción de arriba. Este nos lleva a la opción principal del, del menú principal. Entonces, ese volver en iOS está contenido en la barra de navegación y se ubica en la esquina superior izquierda con una etiqueta que tiene un título de la página anterior. Aquí la navegación entre páginas es jerárquica, ¿verdad? Es decir, una padre y una hija, que es parecido a lo que vimos en la parte anterior, es como ellos implementan esa parte de la navegación. Mientras en Windows Phone, el botón físico del teléfono fuera de la interfaz de app se encarga de gestionar esta forma de navegar entre los contenidos. Es decir, si desarrolláramos en Windows Phone y necesitáramos tener un back, tenemos que buscar interfaces eh, nativas para manejar el hardware, ¿verdad? De hecho, la interfaz de la aplicación no debería contemplar el uso de ese botón, dejando en mano el sistema operativo. En ese sentido, ¿ok? Si quisiéramos hacer una adaptación, entonces tendríamos que buscar esas librerías. Mientras que Android dispone actualmente de dos formas de navegar hacia atrás, una con comportamiento que a veces se presenta, que a veces se presta confusión. Una que es esta que está aquí, esta flechita, que de hecho es por touch hacia el lado para devolvernos, y otra que es el book, que es un icono que nos permite devolvernos a la lista de diferentes contenidos. A partir de la versión 4, Android propone una nueva manera de navegar en la estructura de información de las aplicaciones basada en la relación jerárquica entre pantallas, y para esto ha introducido el botón arriba, en inglés Up. En la pantalla de inicio de la aplicación, este botón no debería aparecer porque no hay niveles superiores, arriba o atrás. Este es un análisis basado en el funcionamiento de aplicaciones dentro de Android, aunque no todas las tienen, pero está teniendo un botón en el footer y un botón en la parte superior. ¿Ok? Porque a nivel de usabilidad tal vez no es lo más recomendable. Porque la recomendación, aunque el acceso es importante, que tú tengas la visibilidad de poder ir o moverte en la pantalla y tengas el acceso al control que te permite moverte entre pantallas, el hecho que lo tenga arriba y lo tenga abajo puede tender a confusión. ¿Alguien ha ubicado este botón en su teléfono Android? En algún aplicativo, nótese que hay algunos que no los tienen. En algunos casos, esta implementación, después de la versión 4, hay app o dentro de la plataforma que no tienen ese botón del lado de arriba. ¿Ok? Y estamos hablando de las aplicaciones que vienen por default en el teléfono, ¿no? Que la plataforma provee, puesto que uno como desarrollador dentro de la aplicación podría implementarlo o no. Por su parte, el botón volver es físico en algunos teléfonos e incorporado en la barra de navegación virtual en la interfaz de sistemas en otros terminales. Esto depende del modelo del teléfono, porque si el teléfono es pantalla full completa, sin parte de abajo donde tiene la parte física, entonces es a través de touch. Pero hay algunos modelos de teléfono que utilizan Android que sí tienen un espaciado en la parte inferior de botones físicos. Está visible en todo momento y se utiliza para navegación hacia atrás, cronológicamente por el histórico de pantalla por la que ha pasado el usuario. Si se puso ese botón estando a nivel superior de la aplicación, el usuario terminará por salir de ella. Es decir, tú le vas dando varias veces. Esto es equivalente a dentro de un browser al back, que te va devolviendo según el historial. Ok. Estos dos botones trabajan de forma complementaria, pero en ciertas ocasiones pueden representar conflictos de navegación que hay que considerar en cada caso particular para ofrecer al usuario la mejor experiencia posible. Aquí lo que se alerta, chicos, es que si vamos a trabajar en sistemas operativos Android, aunque hay un estándar de navegación, donde en el caso de Android tenemos un back en la parte superior y no en la parte inferior, cuando desarrollemos nuestras aplicaciones debemos estar conscientes de ello,
para tratar de que se sincronicen de la mejor manera. ¿Ok? Porque si no nos pueden causar conflictos, como por ejemplo, si le doy back acá y si le doy back acá, ¿cuál es el comportamiento de la pantalla? Si le doy back, back, back y luego me muevo a esta, o si aparece o no aparece ese botón. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerarlas. ¿Dudas hasta acá? Todo bien. Todo bien. Listo. Seguimos con un siguiente control que son las barras de acción. Las barras de acción se ubican arriba en Android y abajo en iOS y Windows Phone. Entonces, estas que están acá, por ejemplo, la tenemos que es parecido a lo que es las pestañas. La tenemos en este que es Android en la parte superior y en estos que son Android y Windows en Phone en la parte inferior, aunque vuelvo a comentar, hay cambios que se han hecho recientemente en sistema operativo Android donde han tomado en cuenta esto y se han movido hacia la parte inferior y en algunos y muchos aplicativos que corren bajo Android también lo trabajan de esa manera o han trabajado con o han trabajado con diseños en los cuales manejan parte superior, parte inferior, un doble menú, que como dijimos no termina siendo el más recomendable. En Android los botones de acción se encuentran en la zona superior derecha de la interfaz, ese es el estándar, aunque puedan haber secciones donde se ubiquen en la parte inferior de la pantalla separados de la navegación. Es fundamental ordenar las acciones en función de la frecuencia de uso. El ancho de la pantalla determinará cuántos bits se puede mostrar, desde 2 en los móviles más pequeños hasta 5 en la tablet. De hecho, tenemos dispositivos pequeños con 4 botones, que más o menos es la línea de diseño. Pero también este punto es súper importante que lo consideren dentro de el diseño de su menú. El más utilizado debería estar como en la zona más accesible. En general, ¿cuál es la primera opción que tiene un menú de una barra de acción? Que lo hayan notado ustedes. Lo más estándar. Si quieren me lo escriben por aquí. Nadie lo recuerda. Todo el mundo sabe que es el home. El home generalmente es lo que tenemos de primerito dentro de una barra de navegación. ¿Por qué? Porque es lo que más usas, es lo que más te devuelve, es o sea, donde más te... Y un error que a veces se comete es tratar de que el home se maneje a través del back por defecto y el usuario puede perderse. Entonces siempre es recomendable tenerlo dentro de la barra de acciones, pero en el primer ítem que aparece dentro de esa lista. En el caso de iOS, lo más común es que la acción se ubique en la zona inferior, aunque en iPod se colocan en la parte superior derecha, en el iPad. Mientras en Windows Phone utilizan siempre la zona inferior de la pantalla para localizar las acciones que se pueden realizar y desde la documentación oficial insiste que solo deberían mostrarse las más comunes, 5 como máximo. Eso depende mucho del teléfono. También puede pasar que no hay nada destacable, caso en el que es conveniente usar la barra de minimizar. Generalmente, por mi experiencia, 4 iconos con label es lo que ocupa el footer de un diseño de aplicativo mobile. ¿Qué pasa cuando tenemos más opciones que sean 5? Espero que lo piensen, aunque no lo digan, y lo recuerden de las clases anteriores. Cuando tenemos menús que son mucho más grandes, recuerden que aquí esto se podría traducir como en el acceso directo, esas barras de acciones o esos menús tipo pestañas en el footer, se pueden traducir como acceso directo, los accesos más rápidos y utilizados. Cuando tenemos menús como los administrativos, como los de configuración, generalmente se manejan o menús verticales, como lo vimos en la parte anterior, o menús tipo hamburguesa. Porque el acceso es más complicado, digamos, no tienes que tenerlo ahí como acceso directo y no puedes recargar lo que es tu banner, ¿verdad? Tu banner de inferior. En ese sentido, esas son parte de las recomendaciones y lo dijimos anteriormente,
que combinan barras de acciones, menús lateral, menús hamburguesa y barras de navegaciones. Y en el diseño debemos considerarlo pensando en qué, en las que son más las acciones u opciones que son accedidas de manera más frecuente, sin recargar la interfaz. Veamos este caso de desborde de acciones. Android, iOS, Windows Phone plantean diferentes alternativas para resolver el desborde de acciones. Entonces, nótese, en el caso de Android, lo que hace es que con los tres puntitos maneja un submenú completando las acciones en nivel texto. Lo que sucede en el caso de iOS, de manera similar, él levanta un submenú escondiendo el menú de opciones principal, donde muestra las otras opciones. En el caso de Windows, sube el menú de acciones y muestra las acciones de algo similar, tal vez por los puntos. La diferencia es que estos puntos son verticales y estos horizontales, pero hay movilidad dentro del desborde de acciones, de las acciones. Mueve hacia arriba el menú. ¿Ok? En este caso lo esconde, en este lo muestra, lo mueve, en este lo deja permanente y maneja un submenú. A ver, aquí hay, vamos a hacerlo tipo redes. Aquí hay diferentes acciones dentro de la barra de... ¿Cuál les parece a ustedes que es el más idóneo de utilizar? Implementación Android, iOS o Windows. Escríbanlo por aquí. ¿Por cuál votarían? Encuesta. A mí me gusta más la de Android porque es como que más compacta y no ocupa la mitad de la pantalla como las otras. Y creo que los tres punticos es bastante como que estándar ya de que esos son para desplegar opciones. ¿Ok? Y ¿Alguien bueno, ya está. más? Gracias, Gabriel. ¿Alguien más? Sí, yo creo que también los tres punticos por lo mismo, pues porque ocupa como que menos pantalla. Vale. Los Gabrieles están fire hoy. ¿Quién más? Bueno, si esto fuera una votación, yo también votaría por Android Robinson. Ok, también prefiero Android Miguel. Fíjense algo. El hecho de esconder menú, en particular, la navegación te hace darle foco a una pantalla de navegación particular. Pero el menú es una opción en la cual siempre deberíamos volver o permitirnos volver como acceso directo. Esa es tal vez desde mi punto de vista, una debilidad es el caso de iOS, aunque hay aplicaciones que sí mantienen el menú y este botoncito nos permite devolvernos, por lo menos en mi iPhone, en mi iPhone. Eh, Mientras que esta navegación, los menús flotantes, de hecho, aunque comercialmente, y eso le encanta a los diseñadores, chicos, lo que son la parte de animaciones. Está demostrado dentro de los estudios de mercado que las navegaciones, aunque son muy comerciales, o lo que son navegaciones, animaciones, le quitan la concentración y el foco particular del contenido al usuario. Entonces, los menús flotantes también generan esa situación, hace que el usuario de alguna manera se pierda. Entonces, el hecho de que tengamos un menú fijo siempre ayuda a que el usuario se encuentre más ubicado. Y adicionalmente, tal como lo comenta Gabriel, bueno, tenemos este estándar de los tres puntos que ya ha sido más tomado dentro de las aplicaciones. Y de hecho, tanto Windows, no tengo muchas aplicaciones de iOS porque yo lo que tengo es un iPod, eh, pero este manejo se ha estandarizado un poco más, ¿verdad? Entonces sí.
Yo votaría por Android, pero bueno, va a depender de la decisión de cada programador y de la plataforma a la cual está dirigida ese aplicativo. Igual, como hemos conversado, pues se puede personalizar y al final eso hace que se customice el aplicativo en las tres plataformas. Entonces, lo que hemos visto en Android, las opciones que no caben en la barra de acción pasan automáticamente a mostrarse como opciones desbordadas, que es como ese submenú escrito. El camino para llegar ahí es a través de un botón con un icono de 3 cuadros verticales que le abren el formato de lista. La propuesta de Apple consiste en agrupar acciones relacionadas ocultas inicialmente para luego mostrarlas en el formato de lista de botones. En Windows Phone, al igual que en Android, las acciones extras se ubican por debajo de la barra de acción y se indica con un punto suspensivo que al pulsarlo despliega las acciones ocultas en el formato lista. ¿Ok? Entonces, es decisión del programador en la implementación, pero siempre deberíamos apuntar a lo que como usuario nos haga sentir más cómodo y al estudio, que también sabemos que si eres un usuario que siempre está acostumbrado a trabajar con Apple, probablemente te va a te va a hacer más sentido el manejo que tiene Apple. Si solo estás dedicado a hacer desarrollos en aplicaciones en plataforma Apple. Y lo mismo sucede si tu foco es desarrollo de aplicaciones Windows. Entonces ahí la recomendación se iría más hacia lo nativo. ¿Ok? Mientras si tenemos un aplicativo multiplataforma, entonces hay que tomar la decisión si manejar customización o mantener el estándar propio del sistema operativo. Siempre esa es la decisión que hay que tomar. Vamos entonces con los accesos rápidos. La forma de acceder rápidamente a acciones Android y Windows Phone. Nótese aquí tenemos listas con nombres y aquí tenemos botones y aquí tenemos igual listas con textos. Nótese también que cuando nos vamos a accesos rápidos generalmente, aunque se recomienda siempre acompañarlo icono, el label, la etiqueta explícita es mucho más informativa. En la versión anterior de Android 4 se llegaba a la acción rápida pulsando la forma continua, un ítem, lo que ocasionaba que se mostrara un menú con las acciones posibles, es decir, como menú de submenú. Actualmente, ese gesto mantener pulsado está recomendado solo para acceder al modo de edición de una lista. ¿Ok? Es algo tan sutil el hecho de que mantengamos un touch pegado y eso nos sirva, es para editar y eso es lo que se ha estandarizado versus darle touch para que se mueva hacia la acción. Actualmente, el acceso rápido es posible mediante un icono triangular ubicado al pie de los elementos que tienen este tipo de acciones asociadas. Entonces, en algunos casos le haces touch, en algunos casos tienes también unos iconitos. Ya me fui para dónde. Aquí está. Tienes unos iconitos. Entonces, el acceso rápido, ¿qué pretende? Lo que pretende es entrarle a una opción de manera directa. ¿Ok? Cuando hablamos de esto, de acceso rápido también a otros, digamos, no solo a opciones de menú del aplicativo donde estamos navegando, sino que a través de los botones que vimos en la parte anterior, también podríamos movernos a aplicativos. Entonces, accedes rápidamente, no solo a acciones, sino a otros aplicativos que conviven con el tuyo dentro de ese dispositivo. ¿Ok? Entonces, este icono triangular ubicado al pie de los elementos nos presenta también acciones asociadas. Un ejemplo bastante común en el acceso rápido es el caso de iOS, es cuando se requiere eliminar un ítem de una lista y se realiza un deslizamiento horizontal sobre la fila deseada. Esa acción es como un modo de arrastre hacia la derecha y nos aparece el botón eliminar. Por otro lado, las acciones relacionadas se ubican en sitio, in situ, es decir, en sitio sobre el mismo ítem. En Windows Phone, en cambio, se despliega el formato de menú contextual al efectuar el gesto de mantener pulsado sobre un ítem. Entonces, nótese, en Android, eso se deprecó un poco, lo de mantener el clic allí pegado
para que aparezca el submenú, sino, y en el caso de Windows se mantiene, ¿verdad? En el caso de iOS, hacemos como deslizamientos hacia la derecha y aparecen esos menús contextuales que nos permiten generar acciones adicionales, ¿ok? Hacia allá, clic continuo, y aquí un clic rápido, un touch, ¿ok? Y eso tiene que ver con acciones de edición de acceso rápido, en listados, ¿no? Y también en algunas pantallas. Es útil para conocerlo al momento de hacer implementaciones como las que ustedes van a hacer en sus aplicaciones que tienen que ver con ediciones, donde le podemos entrar por el menú, pero también podemos entrarle por el listado haciendo una acción de acceso rápido para hacer cualquier acción group, es decir, darle además de que tenemos accesos rápidos como añadir, ese tipo de cosas como un submenú a nivel del ítem para movernos a otro menú, es decir, tenemos acceso a través del footer de una pantalla tipo pestaña o podríamos tener acceso a través de un listado dándole clic para que nos aparezca un submenú y hacer acciones que hacemos de manera en el listado de una manera individual para ese registro particular. ¿Ok? Entonces son comportamientos de aplicativos. Sobre el compartir, bueno, este es el icono estándar que ya está es muy común. De hecho, se utiliza también en páginas web, en algunas redes sociales o bueno, en la mayoría de las redes sociales se utiliza este icono. Y la acción de compartir se despliega arriba en Android, abajo en iOS y en la plantilla completa en Windows. Entonces, por acá, aunque dependiendo también de dónde estés parado, porque si por ejemplo estamos en Android, pero estamos utilizando un aplicativo como Twitter o como Instagram o Facebook, generalmente nos puede aparecer en la barra del contenido, en la lista o en la parte inferior. Entonces, esto también, vuelvo y repito, estas son las acciones propias de cada sistema operativo, como lo hace de manera nativa, pero el comportamiento de las aplicaciones que se instalan en esas plataformas puede variar. En este sentido, Windows es más literal y muestra los menús a nivel de textos. Y en el caso de iPhone, lo muestra asociado a el software, ¿verdad? Entonces, probablemente sea una de las acciones más empleadas en estos días, compartir contenido con amigos en Facebook, Twitter, por mensaje de texto o como sea. Los sistemas operativos también han notado esta necesidad y han facilitado una implementación integrada al sistema muy fácil de aprovechar. Entonces, nótese de lo que hablamos acá. Sistemas operativos. Y estas son opciones que funcionan en la plataforma. Entonces, tenemos las propias del aplicativo que utilizan este vehículo como manera más común y están las acciones propias del sistema operativo en las plataformas que también lo comparten, pero utilizando este estándar. En el caso de Android, el mismo icono que se utiliza para la mayoría de los aplicativos, en el caso de Windows textual y en el caso de iOS abajo para compartir. ¿Ok? Y nosotros a nivel de aplicativos debemos tratar de manejarlo de la manera más estándar a esas plataformas dependiendo de nuestra especialidad. Desarrollo en plataforma o una plataforma o un aplicativo que se descargue en todas las plataformas. Ese es el momento de esa decisión. Sobre el buscador y el control del buscador, buscar se ubica arriba de Android en iOS y en Windows Phone utiliza una pantalla aparte. Este de lo vimos también en controles anteriores, donde teníamos buscadores que utilizan parámetros como los primeros caracteres, si es una búsqueda especializada para traer un listado por defecto. Buscamos que en algunos listados pueden mantener
Si tienes contenido de varios atributos, este buscador es múltiple. En el caso de Android, estamos además viendo unos tab acompañados que nos permiten filtrar hacia dónde va a ser esta búsqueda. En el caso de Windows, cuando decimos es un buscador aparte, en general los dispositivos traen un acceso de hardware físico donde al darle buscar nos mueve de pantalla. Y en todos los casos debe aparecer el teclado. Incluso acá tenemos este buscador adicional para si tenemos algún software abierto, hace una doble búsqueda. Esta búsqueda está asociada al sistema operativo y esta al software. En ese sentido, Android hace que la opción para buscar sea accesible desde la barra de acciones. María Fernanda, creo que se le abrió el micrófono por allí. Si la búsqueda es una característica importante para la aplicación, como en el caso de Dropbox, debería ocupar la primera posición en la barra. Y al pulsar buscar, la barra superior se modifica para convertirse en la de búsqueda. Entonces, recuerden que inicialmente esta está deshabilitada. Cuando le das clic o le das buscar, esta te lo habilita. En todas las plataformas funciona de la misma manera. En iPhone es habitual encontrar un campo de búsqueda por encima de la lista, tal como aparecen contactos y otras app. Junto al campo de texto puede aparecer filtros para retirar la búsqueda, para refinar la búsqueda de manera más compleja. Es lo que decimos aquí con estos botoncitos que tenemos acá. Además, nótese también esta X que está aquí, que es como para cancelar. Esta la tienen por acá y la tienen por acá, mientras que en Android solo con la X ya es explícito. En el caso de Windows te sales de la pantalla. En Windows Phones, la búsqueda es tratada como una acción más disponible en la barra de acciones y se lleva a cabo en una página separada donde se introduce el texto y se editan los resultados. ¿Ok? Entonces, los buscadores parecen algo muy natural, no obstante, tienen diferencias sutiles dentro de cada una de las plataformas que hay que considerar dentro de nuestros desarrollos para determinar por cuál camino nos vamos. Natural, nativo, propio del sistema operativo o personalizado apuntando hacia el funcionamiento de una de las plataformas y es decir, versionándolos en las otras para que sea similar dentro de nuestro aplicativo en las tres plataformas. Cuestión de decidir entre la experiencia para actualizar y manejar las librerías y el tiempo que tenemos para el desarrollo. Sobre la edición de las listas. Tanto en Android como en iOS y Windows Phone presentan diferentes alternativas para realizar la selección múltiple de elementos en una lista. Nótese que dentro de la lista, si haces el touch dentro de varias, te coloca un color más sombreado para determinar, en caso de Android, que está seleccionando el ítem. Mientras que iOS y Windows siguen manejando lo que es el checkcillo. Aquí te va colocando un totalizador, al igual que por acá. Entonces, presenta la selección múltiple de elementos, la selección múltiple, y que entendemos por ello, que pueda seleccionar más de un ítem dentro de un listado. La selección múltiple se utiliza en Android manteniendo pulsado un elemento, como lo acabo de comentar. Una vez seleccionado el primer ítem, la barra de acción cambia indicando cuántos elementos están seleccionados y qué acciones se pueden realizar. Es muy similar también a lo que funciona cuando queremos seleccionar mensajes en otros aplicativos populares como WhatsApp, por ejemplo, donde también funciona de una manera similar. Te paras en el ítem, lo mantienes pulsado y cuando te vas moviendo entre otros, él te va contando cuántos ítems tienes seleccionados. Para salir de la lista en Android propone hacerlo con un botón check. En iOS, la edición de la lista suele activarse por medio de un botón editar colocado en la barra superior. De esta forma, la selección se hace visible junto con las acciones relacionadas. Para salir de la vista sin aplicar los cambios en el mismo sitio por donde se ha accedido, hay un cancelar.
Ya lo vamos a devolver a la pantalla de ejemplo para que lo vean, estas diferencias. Mientras que en Windows hay dos maneras de acceder a la selección. Puede ser a través de la barra de acciones donde el usuario encuentra la opción seleccionar o usando un atajo que resulta muy práctico una vez aprendido. El truco está en tocar el primer ítem en su lado lateral. De esta forma se hace visible la lista en el modo de la edición, lo que permite seleccionar varios ítems a la vez. Entonces, devolvámonos acá. Clic continuo. Aquí hacemos el check. En el caso de Windows, le podemos dar seleccionar. Aquí le podemos dar cancelar. Si le damos en la parte derecha, él hace la selección sin darle el check y podemos hacer algo similar a lo que se hace en Android. Entonces, el tema del manejo de lista tiene características muy sutiles que las diferencian, pero la selección múltiple funciona de manera similar. Hay un contador, en este caso en Windows no es visible, pero el objetivo es el mismo, seleccionar varios ítems de manera permanente y a la vez, ¿verdad? Entonces, al final, si te quieres salir de le das clic por fuera. Si te quieres decir, deselecciona, en este caso le das cancelar. ¿Ok? Vamos con lo que son los cuadros de diálogos. Los cuadros de diálogos que requieren la toma de decisiones por parte del usuario de Android, iOS y Windows y Phone. Fíjense que aquí la diferencia es que, en general, si nosotros estamos en un sistema operativo de Android, por algún estudio hecho dentro de lo que es la usabilidad, determinaron que el acceso al cancelar, la mayoría de las personas son derechas, ¿verdad? Entonces, ellos determinaron que la acción principal debe estar hacia el lado derecho. Este es el estándar que se ha manejado a nivel de aplicativos web, aunque también se han ido en algunos aplicativos internos a manejar esto, a cambiar esa posición. Donde el cancelar, que es como la acción, aquí lo analizaron desde el punto de vista de que esa es la acción más común, que lo que más hace la gente es cancelar. ¿Ok? Entonces, como lo que podría hacer más la gente es irse hacia atrás, entonces el cancelar va a la derecha, que es lo más común. Mientras que en este caso es por un tema de accesibilidad. Android usa extensamente los cuadros de diálogo. La solicitud puede ser tan simple como aceptar o cancelar hasta diseños complejos con un formulario dentro. En iOS se ubica en el centro de la pantalla la mayoría de las veces con uno o dos botones en la zona inferior. En el caso de tener más de dos botones, se muestran apilados uno sobre otro. Es como lo vimos en la parte de acceso directo, que todos eran uno abajo de otro, como una lista. Estos diálogos suelen ser tan simples que solo tienen un título, a veces acompañado de una corta descripción. En Windows Phone, los cuadros de diálogo se colocan en la zona superior y pueden ocupar una porción, en caso excepcional, toda la pantalla. Entonces, también tiene que ver con la ubicación. Nótese que en este caso van al centro de la pantalla y en este caso Windows los pone en la parte superior, en el borde superior de la pantalla. ¿Ok? Los tres sobreponen el contenido de la acción que se está ejecutando. Se montan sobre el contenido. ¿Dudas hasta aquí, chicos? 9 puntos. Nos quedan unos cuantos controles. Vamos como a la mitad de la presentación. Seguimos entonces con cuadros de diálogos. Y vuelvo y repito, el objetivo de esta parte, aparte del comparativo, es toma de decisiones a nivel de definición y diseño de las aplicaciones móviles que ustedes pretendan desarrollar, con el objetivo final de determinar cuál es el uso natural dentro de las plataformas iOS, Android y Windows
cómo funcionan en sí sus módulos de manera nativa y cómo nosotros tenemos que personalizar o no, basado en las decisiones que tomemos dentro de nuestro aplicativo que tienen que ver con el tiempo que tengamos, el conocimiento tecnológico para hacer esas adaptaciones y sobre nuestro enfoque dentro del desarrollo. Si nosotros solo vamos a desarrollar Android, nos preocupamos por esos comportamientos. Si vamos a desarrollar Android y iOS, entonces debemos ver cuál es la decisión a tomar, basado en si nuestro impacto es o nuestra decisión es irnos hacia un diseño estándar del aplicativo más que personalización por cada uno de las plataformas. Entonces allí es donde se toman esas decisiones y por allí es donde va la importancia de este contenido. Entender cómo funcionan de manera estándar y por defecto para comprender cuál sería el comportamiento de nuestra aplicación dentro de esos controles. Veamos ahora notificaciones a nivel de cuadro de diálogo. A ver, me fui. Exacto, cuadros de diálogo, vámonos con notificaciones. A diferencia de los cuadros de diálogo, las notificaciones no requieren la intervención de un usuario ni tampoco interrumpen su flujo de trabajo. Todos sabemos que las notificaciones son información que nos llega de manera siempre y cuando lo tengamos configurado. De hecho, una de las recomendaciones que hace la gente de seguridad es deshabilitarla. Más los usuarios en general, muchas veces son una herramienta muy útil para hacer el refrescamiento y ayudarle a recordar cosas y tener temas al pendiente. Este tipo de mensajes se presentan en pequeños avisos que desaparecen luego de unos segundos. Solo Android ofrece una notificación in-app nativa, mientras que en iOS y Windows Phone debe programarse especialmente. Es decir, con los frameworks vamos a tener la posibilidad de poder hacer esas notificaciones utilizando in-app nativas. ¿Ok? Mientras que en iOS y Phone deben programarse especialmente. Android incorpora la llamada tostada, Toast in English. Las tostadas consisten en una pequeña pastilla en negro que se ubica en la zona inferior de la pantalla y por encima de cualquier otro elemento de la interfaz. Como unos warningcitos que aparecen, ¿no? Por ejemplo, cuando no tengo conexión. No Network Connection. Estas notificaciones aparecen por un corto tiempo de periodo con un texto que le da el feedback al usuario. Al tratarse de un tipo de aviso que puede no ser percibido por el usuario, se usa más comunicación mensajes que no tienen una importancia crítica. Entonces se usan para comunicar mensajes que no tienen importancia crítica, ¿sabes? Como un pop-up que aparece y desaparece. En iOS y Windows Phone no existe una solución concreta similar a la propuesta por Android, por lo que las notificaciones dentro de la aplicación quedan a cargo del diseñador, por ejemplo, usando librerías externas. Es decir, algo que nos permita hacer un llamado y mostrar en la parte de esta lista y aparezca y pueda el usuario desplazarla y cancelarla para indicar, hacer un push de cuál es la alerta que necesitamos llevar al usuario. ¿Ok? Nótese que estas notificaciones están como contenido extraordinario o extra cuando el usuario no está navegando dentro de nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces, terminan trabajando como unos jobs dentro de tu sistema operativo que se levantan cada tanto para poder alertar al usuario. ¿Ok? Son tipo alertas. Vamos con los temas de entradas de datos. Diferentes tipos de teclado usados para introducir datos en Android, iOS y Windows Phone, numérico y alfanumérico. Entonces, bueno, sabemos que los teclados aparecen en la parte inferior, sabemos que tienen un teclado de borrado. Algunos, en el caso de Windows, traen unos botones por defecto. Incluso en Windows también este icono, en algunos modelos de teléfono, también aparece como parte del teclado.
La introducción de datos en el móvil puede ser tediosa cuando se trata de campos que requieren el uso del teclado, un elemento que ocupa gran parte de la pantalla y que puede dificultar la navegación entre los campos para introducir información. En lugar del teclado, es recomendable usar otras alternativas como menús deslizantes desplegables, check o cualquier opción similar en una lista donde el usuario puede elegir entre varias opciones. Ahí en ese sentido hemos hablado en clases anteriores de los inputs, ¿verdad? De campos input y que además deberíamos prestarles o ayudarle al usuario herramientas como calendars en el caso de fecha o valores por defectos y listados tipo select en caso de que tengamos una lista cerrada de números para que permitan al usuario hacerle menos tedioso el ingreso de datos. Alternativamente existen también componentes de hardware en el teléfono como sensores de ubicación, cámaras, micrófonos que pueden emplearse para ingresar datos en la aplicación. Por ejemplo, en los buscadores también tenemos el microfonito a la derecha que activamos tipo Google, donde podemos grabar nuestra búsqueda. Para el micrófono de teléfono se puede aprovechar para introducir datos sin necesidad de usar el teclado, ¿cierto? Y aquí tenemos este ejemplo. El ejemplo de esto lo encontramos en Google, le hice spoilers al ejemplo, que ofrece la posibilidad de realizar consultas a través de voz en su buscador o obtener la ubicación en un mapa de acuerdo con la geolocalización sin necesidad de escribir o posicionar o la posición geográfica donde nos encontramos. Entonces, ahí activamos el micrófono y podemos dar una entrada de datos. En ese sentido, lo que se pretende aquí, aunque sepamos que dentro de las entradas de datos de Android, iOS, Windows y Phone contamos con un teclado numérico, el teclado numérico tenemos acceso en nuestros aplicativos, hay manera de hacer el llamado a los mismos cuando tenemos nuestros inputs, pero aquí la recomendación que precede es el hecho de que siempre que podamos utilizar métodos alternos para la entrada de datos que ayuden al usuario según la naturaleza del dato que se ingresa, es una opción presentárselo más recomendada. ¿Ok? Además de calendarios, una lista de numéricos o listas, por ejemplo, de dominio, como podríamos llamar a una tipificación, temas de geolocalización o el micrófono para poder hablar y que en lugar de tipear el usuario pueda dictar lo que se espera transcribir. ¿Qué otras opciones consideran que podemos darle como ayuda o en qué acción podemos darle como ayuda dentro de la entrada de datos al usuario? Les leo por aquí para ver qué se les ocurre. En particular en las aplicaciones donde ustedes van a desarrollar. Vamos a ver este penúltimo caso asociado a gestos. Vemos dos ítems más y bueno, ya por aquí son las 9:15 y hacemos un resumen sobre sus opiniones en relación al contenido. Acciones básicas de la aplicación deberían poder llevarse a cabo mediante gestos simples para asegurar que la mayor parte de los usuarios lo pueda realizar. Dejar aquellos más complejos como una forma alternativa de interactuar con la interfaz de la aplicación. Cada sistema operativo se ha esforzado en imponer sus propias convenciones, pero afortunadamente hay gestos compartidos entre Android, iOS, Windows Phone. Recordemos también que lo vimos en primeras clases, el touch. El tocar la superficie para seleccionar la acción primaria funciona tanto en Android como en Apple como en Windows. Le das como un touch con la yema de los dedos y en ese sentido permites, después de tocar, arrastrar, mover los dedos sobre la superficie sin perder el contacto. Y en el caso de Android, esa acción se traduce en archivar o borrar o arrastrar horizontalmente en la lista. Mientras que en el caso de Apple, mostrar un botón, borrar al arrastrar horizontalmente en la lista, mover el ítem en la lista. Recordemos que lo vimos en detalles anteriores, donde si le damos a la derecha, cuando estamos en Android, en Apple, a un listado, él nos va a aparecer inmediatamente hacia la derecha, más a la derecha, un botón de eliminar.
Mientras que en el caso de Windows, también lo vimos en la primera clase, tenemos la vista panorama. El arrastrar nos va a mover tipo carrusel hacia la derecha a una nueva pantalla, que es el estándar de navegación de Windows. Entonces, el arrastrar tiene un resultado diferente en las tres plataformas, a diferencia de el tocar, que en los tres casos nos lleva a seleccionar una acción primaria o ese objeto. En uno nos permite archivar o borrar al arrastrar horizontalmente en lista, o en otro nos ayuda también a mostrar la opción de borrar, y en el otro nos lleva a navegar en las otras pantallas. También tenemos el deslizar. Deslizar rápidamente y sin detener la superficie con la yema de los dedos, que es diferente a desplazar, nos permite desplazarnos a través del contenido o cambiar a otra pestaña, mientras que en Apple, en iOS, nos permite también desplazarnos a través del contenido. Igual que en Windows, a través del contenido, cambiar de pestaña o sectores de una vista panorama. Entonces, en ese sentido, este es un gesto más estándar que nos permite el movimiento entre contenidos, a diferencia del deslizar que nos lleva a acciones diferentes. Luego de los casos de gesto tenemos el mantener pulsado, mantenernos haciendo el touch en un solo punto de la pantalla. En este caso, el Android entra en modo edición de la lista, que es lo que llamamos acceso rápido, lo vimos en partes anteriores, mientras que en el caso de Apple nos muestra un tooltip aumentando el contenido bajo el dedo. Y también nos lleva en algunos casos a accesos directos. Lo mismo sucede con Windows, nos lleva un tooltip sin seleccionar el elemento. Es como modo informativo del accionar de ese ítem particular. Otro gesto común es el gesto del doble toque. El doble toque dentro de Android nos alterna entre acercar y alejar y seleccionar el texto. Lo mismo para Apple, lo mismo para Windows. En este sentido, sí tenemos un funcionamiento estándar. ¿Ok? Que no todas las aplicaciones la implementan, pero las aplicaciones nativas de estas plataformas funcionan de esa forma por default. Tenemos por otro lado el tema de juntar y separar con el dedo pulgar e índice. Si tocamos, hacemos el zoom, ¿verdad? Y esto también funciona para dispositivos móviles en todas sus tamaños, como son los iPods, los iPhones y los teléfonos en las tres plataformas funcionan de la misma manera. Tenemos el gesto de girar. Cuando hacemos un movimiento similar al del que esperamos con un zoom, pero moviendo los dedos de manera circular. En un mapa nos permiten rotar de posición al igual que en una imagen. Y fíjense que este gesto es para todas las plataformas similar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta parte de los gestos? Que al final, dentro de las tres plataformas, hay ciertos estándares que funcionan, o ciertos manejos de gestos que funcionan muy similarmente, como el tocar, mientras que el arrastrar, el deslizar y el mantener pulsado no funcionan tan similares. El doble toque, el juntar y separar, el girar, funcionan de manera similar. Son más las opciones que funcionan similar de estas que estudiamos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opciones. 3 funcionan de maneras diferentes y 3 maneras de manera similar. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que igual, dentro del desarrollo de aplicaciones, tenemos que considerar que el manejo de estos nativos
tienen que tener una customización cuando hagamos desarrollo. ¿Ok? Por default, las aplicaciones se comportarán según la plataforma, basada en las librerías que también utilicemos, pero tenemos que tomar decisión en varios de los gestos que se implementan en las tres plataformas. Allí esperemos que en el futuro, porque se ha trabajado en ello y ya en este momento hay más estandarización, se puedan poner de acuerdo y sea más sencillo para nosotros los programadores. Bueno, veamos este último caso de los iconos. En cada plataforma, algunas acciones como buscar, guardar, editar tienen iconos asociados. El usuario ya lo conoce y sabe qué significan, por lo tanto, darle el uso que se esperan de ellos y ayudar a alcanzar la consistencia y mejorar la posibilidad de la aplicación. Vamos a ver el comparativo de los iconos en las tres plataformas. Android más simple, más un poco menos cargado. También recordemos que va en la línea de su tipo de letra, de su diseño simple, ¿verdad? En el caso de iOS tiene un poco más de detalles, resoluciones un poco más delicadas, más pequeñas, más livianas, más líneas más finas. En el caso de Windows tenemos estas circunferencias que lo rodean puesto en el punto, centralizan la información o la enfocan. En el caso de Android hay un poquito más de oscuridad, tal vez no, es más grueso las líneas, aunque han sido más populares, pero tienen también, por ejemplo, en este icono de compartir, sabemos que es un poco más populares por el hecho de que son la plataforma o sistema, el sistema operativo más popular. Y en este orden en que se encuentran aquí están las estadísticas que vimos en nuestro primer capítulo. Hablemos un poco de estos iconos estándares del sistema operativo y sus características y evaluemos en ello, dentro de nuestra definición, cómo podemos hacer para que se consideren similares. En Android, para crear un icono para diferentes densidades, debería seguir el siguiente ratio de escala, de 2, 3, 4, 6, 6, 8, entre las 5 densidades principales: medium, high, X high, XX high, XX high, respectivamente. Recuerden que los iconos se van dimensionando de acuerdo a el tamaño de las pantallas. Entonces, ellos van en Pro, Fibonacci, 2, 3, 4, 6, 8. Fibonacci pasa por el 7. Pero estas son las medidas para 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 tamaños definidos a nivel de estándares de RISC-POSIX. Android también soporta pantalla de baja densidad LDPI, pero normalmente no necesitará crear recursos personalizados para estas pantallas porque Android reduce la escala de tus recursos HDPI eficazmente a la mitad para encajar en el tamaño esperado. ¿Ok? Hace un refactory allí de la pantalla, del icono. El icono de lanzamiento servirá para representar a las aplicaciones en las diferentes tiendas de aplicaciones como elementos de venta para convencer al usuario de descargarla. Este icono debe ser distintivo y representativo de la aplicación, al igual que el nombre, lo hemos conversado. Distintivo porque tiene que separar visualmente, se tiene que separar visualmente de las demás aplicaciones, incluso de aquellas que cumplan con las funciones similares. Representativo, dado que sus características visuales tienen que comunicar claramente el objetivo principal de la aplicación. Y aquí la recomendación, en líneas generales, es que tengamos un icono representativo, pero que puede ser versionado para las tres plataformas para que tengan una mejor visualización. La forma simple, no muy cargada y cuidada en sus detalles, suele ser la que tiene mayor efectividad. Cada uno de los sistemas operativos tiene diferentes requisitos que deben cumplir el icono de lanzamiento. Recuerdan, volvemos a hablar aquí de las normativas o la guía de uso. Tanto Android como iOS ofrecen guías de estilo visual detalladas y características técnicas que deben tener la imagen. Entonces, en Android los iconos suelen tener una sombra y juegan con una ligera perspectiva, ¿verdad? Como de fondo. En Android el icono de lanzamiento debe ser 48 por 48. Los iconos para mostrar en Google Play deben ser
512 por 512 píxeles, que son un poco más grandes. Entonces, según la densidad, tienes los iconos. Y nótese que dentro de nuestra librería, de nuestro directorio Image, de los empaquetados de nuestros aplicativos, debemos considerar todos los tamaños. Y debemos hacer que nuestro diseñador y nosotros, bueno, o en el caso de que nosotros hagamos esos diseños, tener la disponibilidad para que cuando se haga response, cuando se corren diferentes dispositivos, se pueda hacer el versionamiento que permita la visualización de la mejor manera. Las imágenes de los iconos se deben colocar dentro de un archivo de arte cuadrado en forma de resoluciones específicas, pero no es necesario que tu icono tenga forma cuadrada. Esto significa que a su vez puedes crear cualquier tipo de forma que se adapte al gusto de la aplicación. Iconos encerrados en forma de contenedores con una esquina rodeada de el sello de identidad de iOS. Nótese el borde, ¿no? El borde, a diferencia de Android que muestra sombra, ellos muestran como un borde. El tamaño de iconos para App Store y web es 1024 píxeles. Y aquí están los diferentes iconos a diferentes de tamaño según la plataforma que se espera. Y además también basado en la versión del sistema operativo. Esto lo tienen que considerar para el desarrollo. Por otra parte, Apple requiere que se creen imágenes que puedan encajar en una forma de rectángulo redondeado. Al igual que con cualquier otro recurso artístico en iOS, debe proporcionar un icono de alta resolución adicional para los dispositivos de pantalla retina, que se indicarán al agregar @2x al final del nombre del archivo. Esta es nomenclatura que se requiere para la entrega de ese paquete que es evaluado con la guía de usabilidad de cada plataforma para su publicación. Aunque hay excepciones, las buenas prácticas en Windows Phone indican que los iconos de lanzamiento deben ser de forma simple y blanca. Fíjense que no tienen fondo, son iconos cuadrados de borde. Y la pantalla inicial, conocida también como Splash, es la primera pantalla que verá el usuario al iniciar la aplicación. Su uso está siendo cada vez más limitado y evitado, por lo que generalmente se muestra rápidamente la primera vez que se abre la aplicación. Esta pantalla sirve para presentación del contenido mientras se realiza la carga inicial. Por tanto, es normal que se incluya un elemento indicativo de carga junto a los demás elementos gráficos. Ejemplo, en las pantallas iniciales de Android contiene poca información. Bueno, en el caso de las pantallas de Windows, la inicial es como para carga de cuando se está desarrollando. Piden una pantalla como de presentación. En la pantalla inicial de Android contiene poca información y solo se muestra brevemente durante la carga inicial, esa pantalla inicial, ¿ves? Y aquí se nota como un timer, en otros casos se muestra como unos puntitos que van avanzando. La recomendación de iOS es usar una pantalla inicial que sea una representación de contenedor vacío de información para conseguir una sensación de inmediatez en la carga. Entonces, no se muestra nada, pero vamos dando ciertos porcentajes, ¿verdad? Y en el caso de Windows Phone, el sistema operativo se encarga de gestionar la pantalla de inicio que consiste en una aplicación de iconos de lanzamiento. Entonces, tenemos los iconos de lanzamiento que también están asociados a una pantalla inicial. Esto es cuando se hace el despliegue de la aplicación y nos los piden ciertas plataformas, bueno, nos piden las 3 plataformas, aunque en el caso de Windows lo manejan ellos mismos para lo que es el proceso de instalación. ¿Ok? Aquí hablamos de firma, hablamos de branding, hablamos de ya un poco más abajo de lo que tiene que ver con el desarrollo, puesto que aquí necesitamos tener este contenido para hacer el despliegue de la aplicación. Y allí generalmente tenemos un diseñador por detrás. Debemos evaluar si nos vamos a ir a un versionamiento propio de cada plataforma. Pero en el caso del icono de presentación necesitamos ser consistentes con los iconos de las plataformas adicional que nos exigen por cada tipo de dispositivo cierta estandarización a nivel de tamaño. Y en la guía, en algunos casos, nomenclatura y cuál es el formato requerido. ¿Ok? Vamos a dejarlos hoy hasta aquí. Vamos a escuchar por aquí para el cierre. Dejo de grabar. Hasta